25 minutos para desarrollar la palabra del Señor, hermanos, y vamos a estudiar lo que el profeta Joel nos enseña, algo tan precioso, ¿verdad? La semana pasada, desde casa, pudimos comenzar el estudio de este libro, y fue algo precioso como el Señor nos fue hablando a través de este su siervo, ¿verdad? Hago un pequeño resumen de lo que vimos para que todos entendamos lo que la palabra del Señor nos dice a través del profeta Joel, y hoy vamos a intentar ver esa profecía telescópica. Es decir, el profeta Joel tiene una profecía telescópica, y ese concepto telescópico os lo voy a explicar para que entendamos qué significa. Lo primero que podemos darnos cuenta es que, vamos ahora, eso es lo primero que tenemos que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que mis labios se abran en mi carne, Señor, ni mucho menos, Padre, sino que seas tú hablando a través de mis labios, Señor, y que pongas atención, Señor, en los corazones, en los oídos de aquellos que nos ven a través de sus casas, Señor, porque no nos hemos olvidado. Hay mucho pueblo que hoy está viéndonos, Señor, a través de internet, Señor, y también, Señor, por aquellos que estamos aquí presentes, glorificando tu nombre, Señor. Permite que podamos ser ministrados por tu palabra, desafiados, y que podamos salir bendecidos y edificados, Señor. Te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El nombre de Joel significa el Señor es Dios. Y es interesante porque la semana pasada, cuando comenzamos este estudio, pudimos descubrir que todo lo que Dios hace a través de este siervo, Joel, es como una confirmación de que Dios hace las cosas que tiene que hacer porque Él es Dios. Y esto nos quita a nosotros los complejos de las dudas, las inseguridades que se nos plantean cuando las cosas acontecen de manera que a nosotros no nos gustan. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida que no te guste? Solamente yo y mi esposa Sonia. Hay unos cuantos. Pero sin embargo, Dios sigue siendo Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y nosotros hay veces que no podemos entender ni podemos comprender las cosas que Dios hace, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios sigue siendo Dios. Y cuando uno habla de Joel, o en inglés Joel, ¿verdad? Es decir, está diciendo Dios es Dios. Es como una firma de identidad. Es como decir, no te preocupes, el Señor sigue siendo el Señor de todo. Vimos que el profeta Joel vivió en un tiempo donde los enemigos de Israel eran Tiro, Sidón y los filisteos. Todos conocemos a los filisteos por ese gran gigante, ¿verdad?, que venció David. Pero en este tiempo de la historia, ya David ha pasado hace muchos años. Ahora se encuentra Israel devastada, dividida entre ellos. No había rey y los reyes que había eran reyes corruptos, reyes que habían dividido el reino, donde habían visto más los intereses propios que los intereses y el bien común del pueblo. ¿Te suena algo la historia de lo que estamos viviendo o algo? Es decir, es muy común, ¿verdad? La historia se repite, porque en un corazón que no está Dios, en un corazón que no tiene temor de Dios, pues se basa en su propia prudencia y en su propia sabiduría. Y los resultados, pues, saltan a la vista. Los resultados saltan a la vista. La maldad del pueblo de Israel fue que era un pueblo que vivía en idolatría. Se había dejado corromper por los dioses de las otras naciones, como los de Tiro, los de Sidón, como los de Filistea, y eso había producido tristeza en el corazón de Dios, porque después de todo lo que Dios había hecho en este pueblo se olvidaba e iba tras dioses ajenos. Por eso, Joel capítulo 2, versículo 13, el versículo hace un buen resumen de lo que vimos la semana pasada. En el capítulo 2, versículo 13 de Joel, dice la palabra del Señor: regresen al Señor su Dios. Regresen al Señor su Dios, porque Él es ¿qué? Misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Acordaros que cuando vimos el profeta Oseas, cuando vimos el profeta Oseas, pudimos darnos cuenta que Oseas es el libro del amor del Antiguo Testamento, es el evangelio del amor del Antiguo Testamento. Pero este profeta Joel no solamente manifiesta la imagen más amorosa de Dios respecto a su pueblo, sino que Joel también proyecta ese amor llamando al pueblo a un sincero arrepentimiento. Luego hay un texto bíblico que vamos a leer un poquito más adelante, donde el Señor dice: no rasguéis vuestros vestidos, sino rasgad vuestro corazón. Lo que el apóstol Pablo después, un poquito más adelante, cuando vemos las escrituras paulinas en el Nuevo Testamento, descubrimos que el apóstol Pablo dice: circuncidad el prepucio de vuestro corazón.
no tanto la señal física de un prepucio es lo que te hace ser hebreo, sino que tu corazón realmente le pertenezca al Señor. Hoy día no nos circuncidamos el prepucio a no ser que sea un hecho sanitario, ¿verdad? O una necesidad fisiológica. Hoy día muchas personas se pueden escudar en otro tipo de prepucio, como llevar una Biblia debajo del brazo, o llevar un crucifijo en el cuello, o llevar un pescadito en el coche, diciendo de que son así o son asados. Sin embargo, realmente lo que el Señor está buscando no son logotipos ni estereotipos, lo que el Señor está buscando es corazones dispuestos que se humillen delante de la presencia del Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Hermano, Joel presenta una descripción tenebrosa de las langostas que se comen las tierras y la semilla y los cultivos de Israel. Y eso es un juicio que Joel entiende que viene de parte de Dios para un pueblo que no ha sabido escuchar a Dios. Qué interesante, la sequía que vive la nación de Israel, las langostas que se comen el trigo, las langostas que se comen los cultivos, Joel lo ve como juicios de Dios para la tierra como consecuencia de no haber escuchado su voz. Y yo pregunto, no afirmo, ¿serán que las circunstancias que vivimos son circunstancias que podríamos nosotros también en nuestro tiempo postmoderno, que ya hemos pasado de moderno a postmoderno, a plantearnos la pregunta, que las circunstancias que vivimos son como consecuencia de haber olvidado al Señor y haber hecho nuestra vida de la manera que lo hacemos, haciendo que la humanidad sufra, la naturaleza sea desgarrada literalmente, y solamente por medio de las circunstancias que vivimos hoy podemos reaccionar y darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de Dios, como están haciendo algunas naciones, ¿verdad? Leía un artículo y leía que era en Brasil. Había un pueblo en Brasil, no me acuerdo ahora mismo del nombre, si quieres lo puedes buscar luego por internet, Valdenes, que había convocado a su ciudadanía 21 días de ayuno y oración. ¿Cómo se llama? Es un alcalde, ¿verdad? Es un alcalde de una provincia, de una ciudad. Y me sorprendía, porque en los tiempos modernos que corren, que un alcalde no está preguntando, oye, si tú eres cristiano, tú eres... No, está diciendo, necesitamos poner esto en las manos de Dios. Me recuerda el tiempo en el que Jonás predicó, ¿verdad?, a Nínive, y dice que los ninivitas se arrepintieron, ¿verdad?, se llenaron de polvo, de ceniza, ¿verdad?, se pusieron esa ropa de luto, ¿verdad?, y dice que ayunaron y clamaron al Señor, y el Señor tuvo misericordia. ¿Será que el Señor está esperando? Son preguntas que estoy haciendo, por favor, no quiero caer en el juicio, ¿verdad? Es muy triste caer ahora en el juicio cuando todos estamos sufriendo y todos estamos padeciendo. Y digo todos, porque todos. Es muy triste que tenga que un hermano no le pueda dar un abrazo, tenga que darle el codo. Eso para mí es muy triste, ¿verdad? Así que todos estamos sufriendo. Es decir, que todo esto sea como consecuencia de que el ser humano ha intentado vivir la vida sin el Creador que nos ha dado la vida y que nos ha dado la existencia. Es decir, Joel acaba hablando sobre la venida del juicio del Señor. Y ese es algo que se repite continuamente en el libro de Joel, la venida del juicio de Dios. Y que no solamente es un juicio que se cumple en los tiempos de la langosta y la sequía que vive el pueblo, sino también se proyecta en lo que se conoce en el profeta de Joel como una profecía telescópica. Es decir, lo que Joel proyecta de la palabra de Dios no solamente se cumple en el tiempo que él está viviendo con sus conciudadanos, ¿verdad? O como hoy se han inventado la palabra de los convivientes, los que viven en el mismo hogar, ¿verdad? Junto con esa profecía telescópica que puede proyectarse también en acontecimientos futuros. Todos sabemos que el Señor viene, todos sabemos que Cristo viene, y todos sabemos que estas señales han de cumplirse como dice Isaías 24. Cuando lees Isaías 24 puedes darte cuenta de que se está cumpliendo Isaías 24 en los días de hoy, ¿verdad? Y sin embargo, esa profecía que hoy se está cumpliendo ante nosotros nos está proyectando a un acontecimiento que Joel llama el día del Señor. ¿Puedes decir conmigo el día del Señor? El día del Señor es el día en el que todo ojo le verá, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Él, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, hermanos, llegamos a la conclusión, según lo que leímos en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. Somos víctimas de nuestra pobreza en la cosecha. Y lo que sembramos es lo que estamos cosechando. Es difícil decir esto, pero no podemos negar lo que dicen las Escrituras. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Lo que el futuro tenga para una persona depende
de todas, de su relación con el Señor. Hermanos, cuando alguien confía en Jesucristo como Salvador, la gracia lo liberta de la condenación y del juicio, que ha de manifestarse, como dice Joel, profecía telescópica. Se vive un juicio en el día de hoy como día del juicio de Dios, pero también se proyecta hacia ese día de la venida del Señor, donde todas las cosas se verán de una manera clara. El apóstol Pablo lo ilustra de una manera muy grecolatina, ¿verdad? Y dice, ahora vemos por sombras, ahora vemos oscuramente, ¿verdad? Ahora vemos como si fueran por espejos, ¿verdad? Pero un día veremos las cosas con una claridad absoluta. Hoy estamos viendo sombras de aquello que un día se va a ver de una manera que nadie va a poder dudar sobre eso. El propósito de este libro de Joel es advertir a Judá y al pueblo de Dios sobre el inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirle, Joel le pide al pueblo, oye, volveos al Señor. El inminente día del Señor es un día de juicio y también es un día de salvación. ¿Juicio para quién? Para quien no conoce y de condena. Y para el que conoce es un día de juicio también, pero de salvación, porque por medio de Cristo seremos juzgados y su sacrificio en la cruz del Calvario es la que nos trae salvación y vida eterna. Las palabras que se repiten continuamente en Joel no solamente es oruga, saltón, revoltón y langosta, que son los animalitos que se comen las cosechas, sino también habla de en aquel tiempo, en aquellos días, en convertirse, en volverse, en volver al Señor, ¿verdad? Ahora más que nunca, son frases que él repite continuamente. Por eso el versículo capítulo 2 de Joel, versículo 13, resume muy bien la enseñanza del libro. Capítulo 2, versículo 13, ¿lo tenemos ahí? El versículo 2 del capítulo 2 del versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El Señor está cansado de aspavientos, de golpes de pecho, y la verdad, yo también, hermanos. Yo soy muy dado a gritar, a saltar, a aleluya, y toco las palmas, y soy muy efusivo, sí. Y no digo que esté cansado de ser yo, ¿no? Porque al final no puedo negar lo que soy, ¿verdad? Pero sí estoy cansado de escudar una fe en actos externos que no conducen a ningún sitio. Porque realmente lo que el profeta Joel está diciendo, rasgad no vuestros vestidos y convertíos al Señor. Lo que realmente el Señor está esperando es una conversión de corazón. Y oye, eso se huele, eso se siente, eso es algo genuino. Cuando una persona está convertida de verdad, eso es algo natural. ¿Tú has conocido algún convertido de verdad que tengas que recordarle que el domingo es el día del Señor? ¿Tú has conocido algún convertido de verdad que tengas que recordarle que tiene que orar cada día? A un convertido, ¿eh? ¿Tú has conocido a algún convertido que le tengas que recordar que tiene que buscar al Señor muchas veces en ayuno y en oración con un propósito? Ahora te voy a preguntar otra cosa. ¿Conoces gente que simpatiza con el Evangelio, que tienes que llamarle porque si no, no ora? Levanta la mano. ¿Conoces gente que tienes que recordarle que el domingo no haga otro plan porque tiene que venir al culto? El Señor está diciéndole al pueblo, no rasguéis vuestros vestidos, rasgad vuestro corazón. Es interesante esto. El autor, que es Joel, se identificó a sí mismo como el hijo de Petuel. Joel capítulo 1, versículo 1. Joel capítulo 1, versículo 1. ¿Ves ahí en este versículo 1 que ya me he pasado de la hora? No, yo estoy ya... No me asustéis, por favor. En cuanto miráis el reloj ya me pongo yo nervioso, digo, ya me he pasado de la hora. Joel, el hijo de Petuel, es un hombre que es un hombre que la Biblia no nos dice mucho acerca de quién era el padre de Joel. Aunque el nombre del padre no es mencionado en otra parte de la Biblia, lo que podemos descubrir de este profeta es que tiene un profundo celo por los sacrificios del templo de Dios. Cuando uno lee el versículo 9 del capítulo 1, te das cuenta que Joel conoce lo que ocurre en el templo, o lo que ha ocurrido en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y eso nos ayuda a conocer de que Joel no es un ignorante de la vida
del templo, de la vida de lo que conlleva un sacerdote. Eso nos puede orientar, sin poder confirmarlo a ciencia cierta, de que Joel es un instrumento de Dios, conocedor del pueblo de Dios. Muchas veces Dios elige a un pescador para llevar el evangelio, Pedro. Yo creo que Pedro no tenía ni idea de lo que pasaba en el templo. Yo creo que Pedro a lo mejor no había pisado el templo ni un día en su vida. Y Dios lo eligió para cumplir. Pero sin embargo Dios eligió luego a Pablo, que se pasó todos los días de su vida estudiando en hebreo, conociendo la ley farisea, circuncidado el 8º día, instruido bajo los pies de Gamaliel, con cartas del Sanedrín para matar a los cristianos. Es decir, Pedro y Pablo son agua y aceite. Y sin embargo Dios lo utiliza. Pues Joel es este perfil de profeta que tenía conocimiento de lo que se cosía en el ambiente. Dios puede coger a alguien que no tiene nada que ver con el contexto en el que vivimos y utilizarlo. Y Dios puede coger a alguien que conoce muy bien el contexto en el que vivimos y también utilizarlo. Y ahí viene la palabra Joel, porque Dios es Dios. Muchas veces nosotros, ¿cómo digo esto? Vamos a buscar a un candidato para hacer este trabajo dentro del ministerio de la iglesia. Y tiene que tener este título, tiene que tener este conocimiento, tiene que tener estas dotes, tiene que tener conocimiento de informática, saber inglés, conocer hebreo, conocer griego, y estar entre los 35 y los 55 años, y poco más, y dice que sea pelirrojo, y que no tenga mucha barba. Es decir, buscamos muchas veces perfiles nosotros para que ocupen cargos ministeriales de la Iglesia de Cristo. Y no digo que eso esté mal, pero yo creo que puede llegar a estar mal si nos olvidamos de que Dios es Dios, Joel, y que Dios elige a quien quiere elegir. Y a lo mejor toda esa dedicación que muchas veces buscamos en personas para que ostenten cargos dentro de la Iglesia como si fuera un partido político, podríamos plantearnos vamos a humillarnos ante el Señor y vamos a pedirle al Señor que confirme qué persona puede ser. Y a lo mejor la persona no tiene por qué tener 35 años, a lo mejor puede tener 80 o puede tener 18. Porque muchas veces nosotros somos los que en ocasiones limitamos lo que Dios puede hacer. Por eso cuando oramos, no vayas a Dios con la lista de la compra. Señor, tienes que hacer esto en el nombre de Jesús. Amén. Ya está, he orado 2 horas, he soltado mi rollo y hasta mañana que no vuelvo a repetirte en la misma lista de la compra. ¿Por qué no dejas la lista de la compra en la oración? Que no digo que no tengas cuadernos de oración, tenlo, yo lo tengo. Pero y le preguntas al Señor, oye Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? A lo mejor el Señor empieza a hablarte y empieza a descubrir cosas que en tu lista de la compra no tienes apuntadas y que son cosas buenas y agradables que Dios tiene para ti y que ni siquiera te habías planteado. Haz la prueba. A lo mejor estoy en lo cierto o a lo mejor no, pero la mejor manera de descubrirlo es trabajo en ello y escucha la voz de Dios en tu oración. Joel 1.9 nos enseña esto. ¿Qué dice Joel 1.9? Lo ve ahí, desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. ¿Te das cuenta? Ahí está haciendo una mención a lo que ocurre en el templo. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros del Señor están como de duelo. Ahí vemos una característica de que Joel conoce a su pueblo. Luego en el capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículos 13 al 16, capítulo 2, versículos del 13 al 16, dice la palabra del Señor: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad ¿qué? Asamblea. ¿Te das cuenta? Conoce la idiosincrasia del pueblo. Versículo 16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Esta frase última, diréis, no, parece que no tiene ningún sentido con lo que acaba de decir.
llamar a los ancianos, llamar a los jóvenes, congregar asamblea, y de repente dice que salga el novio de su cámara y de su tálamo la novia. Y dice, pues, ¿cuántas veces hemos visto que Jesús es el novio y la iglesia es la novia? Si en esta frase utilizas la comparación, perfectamente puedes encontrar ahí a la iglesia del Señor y a Jesús, el Salvador de su iglesia. Lo leemos de manera distinta, fíjate. Reunida al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños. De momento pasa toda una iglesia, ¿verdad? Y a los que maman, en esta iglesia, a los que maman tenemos unos cuantos, ¿verdad? Salga de su lugar Jesús, y de su tálamo la iglesia, y de su casa la iglesia. Es decir, el encuentro, puedan estar juntos, porque el propósito del día del Señor, como Joel lo presenta, es ese, es que el Señor viene a por su iglesia, a por su amada iglesia, una iglesia sin mancha, sin arrugas, una iglesia preparada y capacitada para lo que Dios tiene preparado. Amén. Hermanos, me encantaría seguir, pero que son las 9:30. Se pasa rápido el tiempo. Entonces, lo tenemos que dejar aquí. Vamos a orar al Señor. También los que estamos en casa vamos a orar. Y ahora os voy a explicar una pequeña cosa, si nos podéis ayudar para cumplir con el final de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta noche. Gracias por esta oportunidad de poder estar juntos, Señor, de poder haber alabado, de poder haber orado, de poder haber intercedido, de poder haber memorizado las Escrituras, Señor, y también de poder haber escudriñado lo que tu siervo Joel estaba haciendo en medio del pueblo, Señor. Te damos las gracias y te damos a ti todo el honor porque tú te lo mereces. Queremos exaltarte y glorificarte, nuestro Rey. Que tú seas dirigiendo nuestros pasos y acompañándonos en esta noche en todo lo que emprendamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente para terminar algo. Seguramente ayer visteis el vídeo, que era un vídeo breve, ¿verdad?, en el que se indicaba cómo se entraba y cómo se salía de la iglesia. Ahora cuando salgamos tenemos un desafío. Ayer los vecinos nos veían limpiar y muchos vecinos siguen estando en su casa sin poder salir. Y de repente están viendo a los cristianos que vuelven a estar en la iglesia y somos un buen grupo aquí representados. Aquí estamos muy distribuidos entre las sillas y no hay problema. En el momento que